sindical Radio TV Solidaridad. Estamos en la avenida Gaspar de Villarroel y Mariano Jimbo, en la Fundación Vista para Todos, sector Layé, al norte de nuestra ciudad. Estamos ubicados en el 8º piso. Síganme. A continuación vamos a conocer las instalaciones de Radio TV Solidaridad. Encontramos aquí con un grupo de personas pues en la Fundación Vista para Todos. Agradecemos por el apoyo que nos están brindando a nuestra parroquia de González Suárez, que es la puerta de entrada a la provincia Azul de los Lagos en el cantón Otavalo. Agradecemos pues nuestros beneficiarios, van a ser 8 personas con las sillas de ruedas, 20 personas que se van a beneficiar con lo que son los audífonos. Estamos hablando de 100 personas también con los lentes y de la misma... Bueno, desde la parroquia de González Suárez queremos extender esa inmensa gratitud principalmente al licenciado Diego Benítez, quien es diría yo, el protagonista de la salud del Ecuador, en este caso también de nuestra parroquia de González Suárez. Hoy que llevamos ya en combo su ayuda, pues queremos decirles que estamos muy agradecidos y que este tipo de ayuda va llegando a las personas que más necesitan y que están en una vulnerabilidad extrema en nuestra parroquia. Hoy y siempre estaremos con esa gratitud para usted, licenciado Benítez, y quisiera que este tiempo que vamos a estar juntos también en nuestra parroquia, pues presentar más proyectos en las que... Venir a Quito y presentarle ya la invitación al licenciado Benítez y entregarle la banda de invitado internacional para el desfile de Ecuatoriano 2022. Esperemos tener la presencia de él en Nueva York el domingo 7 de agosto de 2022. Muchas gracias. Mi profundo agradecimiento a Osvaldo Guzmán como presidente del Comité Cívico de los Ecuatorianos en Nueva York. Obviamente es un orgullo como ecuatoriano poder asistir el 7 de agosto del 2022 a ese gran desfile, el desfile más grande de los ecuatorianos fuera del Ecuador. El desfile que organiza Osvaldo Guzmán es el desfile más grande que se hace no solamente en Nueva York, sino en todo el mundo. Mi profundo agradecimiento y estaremos orgullosos de participar en este acto. Quisiera empezar agradeciendo a Dios que nos permite estar aquí y quisiera pedirles un caluroso aplauso para cada uno de ustedes por haber venido acá. Eso es para ustedes mismos. Ustedes se merecen ese caluroso aplauso. Mi nombre es Diego Benítez, soy el presidente de la Fundación Vista para Todos. Hemos venido haciendo este trabajo por 33 años en el Ecuador. Gracias a Dios que estamos vivos. Luego de una pandemia tan grande, tenemos muy duras lecciones. Qué bueno que ya podamos en ciertos espacios quitarnos la mascarilla. Yo empecé esta jornada dándoles una mascarilla, porque cuando estamos con mucha gente tenemos que cuidarnos. Si ustedes se cuidan, están cuidando a su familia, están cuidando a su sector, están cuidando ustedes mismos. Esa es la idea. Muchas lecciones nos ha dejado este COVID, pero la más importante es que nosotros sabemos con quién contar, sabemos quiénes son nuestros verdaderos amigos, nuestros verdaderos vecinos, nuestra verdadera familia.
Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos encerrados, así hubiésemos tenido dinero, no había dónde comprar nada. Pero todos estábamos sin dinero. Teníamos para la sopita de fideo, pero no había para las papas. Había para arroz, pero no había para acompañarlo. Eso nos pasó absolutamente a todos. Y por eso nos hemos reunido y hacemos alianzas estratégicas, en este caso con FED por la leche, con Gustavo Albuja y con muchas instituciones en el Ecuador. Este es un día especial para lo así, pero hay cosas positivas. Esto es una de las cosas positivas. Qué bueno adelantarnos unos días al Día del Niño, poderles festejar esta mañana a los niños con un presente, con una pelotita. Que Dios les bendiga. Ese es el presente y es el futuro de nuestro país. Y para ustedes se ha planificado hacerles el chequeo. Se van a chequear en este lado, a mi lado izquierdo. Se chequean ahí y luego pasan a la mesa de acá a recibir sus lentes. Esto no tiene absolutamente ningún costo. Este es un trabajo de 33 años que venimos haciendo nosotros. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad del presentador y sus invitados. Radio TV Solidaridad no participa del mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Armando Bisuete. Les invitamos al programa Juntos de Emprender por Radio y Televisión Solidaridad. Mi nombre es Cristian Llanes y pueden sintonizarnos los días lunes y miércoles de 1 a 2 de la tarde en Juntos de Emprender por Radio TV Solidaridad en www.radiosolidaridad.com. Bajo la conducción de Armando Bisuete y Cristian Llanes, de 13 a 14 horas. Muy buenas tardes a toda esa gente que se está conectando en este programa más de Juntos a Emprender. Les comento que este es mi 9º programa, aquí junto con mi queridísimo Armando, que es mi copresentador. Y bueno, antes que nada les quiero agradecer a toda esa gente que se está conectando por Facebook Live. El día de hoy vamos a abordar temas muy interesantes, ya que en cada programa les damos a ustedes información de alto valor. Antes que nada, pues le quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente que se está conectando y también a mi queridísimo auspiciante Plus Medical. Ya te comento, si tú necesitas lo que son seguros médicos, tanto masivos como individuales, no te olvides de contactarte directamente con Plus Medical, que es una de nuestras empresas pues que se conecta directamente con lo que es medicina prepagada y lógicamente en toda el área de la salud. Antes que nada, pues quiero agradecer también a toda esa gente que se está conectando en esta tarde y pues dar la bienvenida principalmente a mi querido Armando Bisuete, que nos está acompañando en el programa Juntos de Emprender, y a nuestra queridísima invitada Diana Álvarez Gutiérrez. Ella es psicóloga clínica y magíster en psicoterapia. Antes que nada quiero darte la bienvenida, mi querida Dianita, y que disfrutes del proceso aquí en Juntos de Emprender. Eres bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Perfecto. Y bueno, mi queridísimo Armando, coméntanos, agradecerte que estás con nosotros en el programa, y les comento que es nuestro 9º programa aquí en Juntos de Emprender. ¿Cómo estás, mi querido Armando? Qué gusto. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes a todos los amigos televidentes, a todos los que escuchan esta emisora de Fundación Vista para Todos. En Juntos de Emprender, ya estamos con otros programas más y con un tema también muy fascinante, un tema que interesa a todos, ¿no? Porque el mundo de la psicología envuelve a muchos ámbitos de la vida, en ámbitos familiares, en ámbitos grupales, empresariales. Esto se utiliza muy comúnmente y especialmente lo que fue el tema pandémico, que tanto se menciona y se seguirá mencionando. Este asunto de la psicología tuvo un relieve, tuvo una importancia espectacular, que hoy por hoy pues los chicos, chicas, no solo chicos, chicas, sino digamos que todos los amigos que necesitan de esta asesoría, pues existen grandes profesionales, como entiendo es Diana Álvarez, la doctora Diana Álvarez, que la tenemos aquí presente, para poder nosotros desprender muchas inquietudes y por supuesto abrir espacios de diálogo de lo que es esta fascinante materia, esa asignatura, o
como ustedes lo quieran tomar. En todo caso, estamos ya con nuestra gran invitada. Antes de nada, gracias Diana, y por supuesto también a Cristian por hacer este contacto. Así es, mi querido Armando. Y bueno, vamos a entrar en materia. Mi querida Diana, pues principalmente te agradecemos por estar aquí en el programa Juntos a Emprender. Y coméntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria en el mundo de la psicología. Para ti, ¿qué significa esta rama tan hermosa y que lógicamente mucha gente desconoce un poco lo que es la rama de la psicología? Si tú nos puedes comentar un poco de qué se trata, cuáles son las temáticas y más que nada, cuál fue el motivo por lo cual tú has decidido ingresar en el mundo de la psicología. Bienvenida. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, yo creo que la psicología es una ciencia, por supuesto, porque nos ha tomado un buen tiempo posicionarnos de esta manera, pero también es un arte, ¿no? Y en el arte también viene mucha creatividad y como ciencia y arte conectar muchísimo con las personas. Hay algo muy valioso que es el tema de la empatía. Creo que no todos como seres humanos podemos ser empáticos. Y esa es una gran necesidad que tenemos todos como seres humanos y creo que es una competencia fundamental de cualquier psicólogo. Se habla mucho de que en la psicología priman también las técnicas, pero al final siempre va a ser la relación terapéutica, ese contacto, esa conexión con las personas con la finalidad de poder brindar una ayuda, un apoyo genuino a la otra persona. Qué bien, me parece espectacular lo que nos comentas y claro que sí, la psicología es una rama que se interioriza en la gente, como justamente estábamos hablando tras cámaras, no necesariamente como la gente capaz lo dice de forma cultural, no necesariamente tiene que estar loco para ir a un psicólogo. Yo pienso que el psicólogo es muy diferente quizás a un amigo, a una persona que cuando uno cae en depresión, pues a veces, por lo general, está donde los amigos o se refugian en otras cosas, pero en cambio el profesional de la psicología atiende desde una forma profesional diferente a lo que es la rama psicológica. Y bueno, mi querida Diana, coméntanos también ¿cuáles han sido los casos que a ti te ha llegado más que nada? Porque me imagino que en el ámbito psicológico deben haber muchísimos casos que a veces desconocemos, pero tú como profesional, ¿cómo abordas diferentes temáticas en el mundo de la psicología? Claro que sí. Bueno, mi rama principal es la psicoterapia, ¿no? Entonces la psicoterapia es una forma especializada de tratamiento de los problemas o dificultades de la salud mental. Creo que una de las cosas también más interesantes de la psicología es que tiene diferentes campos de actuación, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad, por ejemplo, de entrar a una rama preventiva, ¿no? Donde hablamos de promoción, prevención de la salud, y creo que ahí hay un campo sumamente interesante de los colegas psicólogos, donde ellos tienen que llegar hacia la población, ¿no es cierto? O sea, justo lo que tú decías, no tenemos que esperar a que esté sembrado la depresión, la ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, para dirigirnos y prevenir, ¿no es cierto?, en la población, o sobre todo como haciendo un tamizaje, es decir, viendo las poblaciones que podrían tener más riesgo de tener uno u otro padecimiento, ¿no? En mi caso, yo ya me centro más en el tratamiento, es decir, cuando ya se van presentando de una forma más significativa los síntomas, van incrementando en nivel de intensidad y sobre todo cuando obviamente se va prolongando hacia las distintas esferas de la vida, ¿no es cierto? Es decir, ya no solo está en mí y en un momento determinado, sino también está, por ejemplo, cuando ya voy a mi trabajo, ya no tengo ánimo, también me siento más conflictivo o tengo menos concentración, menos atención, también cuando, por ejemplo, soy estudiante y ya no tengo la misma motivación, ¿no es cierto?, cuando tengo problemas con mi familia, con mi pareja. Entonces creo que dentro del área en la que yo me encuentro, que es un primer y segundo nivel de atención de salud, podemos encontrar muchísimas dificultades con temas de emociones conflictuadas, sí, que no necesariamente a veces llegan a una patología, ¿no es cierto? O sea, una emoción desbordada, por ejemplo, como la tristeza, puede llegar a hacerse con el tiempo una depresión, por ejemplo, ¿no? También, obviamente, nos centramos en ese sentido desde el centro, en obviamente ya abordar las patologías, pero creo que las más frecuentes siempre van a ser la ansiedad, la depresión, las dificultades, problemas con la personalidad, en algunos casos en rasgos, en otros ya consolidados como trastornos. Y algo que es muy frecuente en este momento, que sí nos lleva como profesionales a prevenirlos, es el tema de la ideación y el acto suicida, ¿no? Hay una situación, Diana. Conozco de cerca, ¿no?, cómo es el tratamiento de la parte psicológica para personas, para gente que, en definitiva,
no debemos obviar a nadie, ¿no? Porque definitivamente de una u otra forma en escala, qué sé yo, cercana o media o más luego se puede acudir a un psicólogo, ¿no? Muchos dicen, y es la equivocación más tremenda, les relacionan con un loquero, ¿no? Algo así, ¿no? Que está loco o alguna cosa así, ¿no? O sea, tienen miedo, no sé, solo oír la palabra psicólogo. Bueno, entonces, ¿cómo se despeja toda esta situación, ¿no? Para gente que desconoce de este mundo, ¿no? Porque definitivamente hay mucha gente que no sabe cuál es el tratamiento que en sí conlleva el profesional con el futuro paciente, hablemos en este caso, a sabiendas de que en el mundo encuadran muchos problemas de carácter familiar, de carácter educativo, de carácter amoroso, de carácter de depresión máxima por pérdida de un ser humano, y también casos de divorcio, ¿no? Que también se maneja mucho, casos de los hijos que son separados de sus padres, papá o mamá, a temprana edad. ¿Cómo la psicóloga llega? ¿Cómo puede aceptar todos esos síndromes, todas esas situaciones problemáticas de mucha gente? Porque cada una de las personas somos diferentes, tenemos diferentes problemas. Entonces, yo quisiera, Diana, tú como profesional, ¿cómo abarcas y cómo separas y cómo dictas tu cátedra para que poder resolver, ¿no?, cada uno de esos problemas que tienen las personas, repito, en diferentes ámbitos, es decir, diferentes problemas y necesidades que tienen, en este caso, con una psicóloga que eres tú? Definitivamente. En realidad creo que una de las herramientas más valiosas que tenemos es la psicoeducación. Psicoeducar es llegar a las personas a través de informar, ¿no es cierto? Informar los elementos básicos, elementales que implica una terapia, ¿no es cierto? Ajá. Y sobre todo que también las personas puedan empezar a detectar cuando algo es un problema y cuando algo no es un problema, ¿no es cierto? Entonces eso implica reconocer en mí que tal vez no tengo las herramientas, ¿no es cierto? Ahora todavía no tengo las habilidades y en realidad no tendría por qué tenerlas si alguien no me las ha dado, ¿sí? Hay hogares, hay familias obviamente que manejan un muy buen nivel de comunicación, de una comunicación asertiva, efectiva, ¿no? Entonces eso se va transmitiendo, pero obviamente también hay hogares, ¿no es cierto?, que depende muchísimo el tema del factor económico, ¿no es cierto?, el tiempo, la educación, muchísimos factores, ¿no es cierto?, que no dan esta posibilidad de transmitir ello, ¿no? Entonces es darle a las personas primero esta apertura para que puedan llegar con sus dificultades, ¿no es cierto?, con sus preocupaciones, con las cosas que les estén agobiando, porque yo creo que a la larga es eso, ¿no?, llegar a un punto en el que me siento agobiado, tal vez ni siquiera importa ponerle una etiqueta, ¿no es cierto?, ponerle un nombre, es decir, esto es depresión, es ansiedad o estrés, porque algunas personas sí, les encanta tener una etiqueta, ¿no?, o sea, porque es algo, me da una certeza, es algo de lo que yo puedo partir, pero a otras personas una etiqueta les agobia, ¿sí?, o sea, les hace sentirse que tienen un rótulo para toda la vida y puede ser algo contraproducente, ¿no?, definitivamente, porque puedo pensar que no voy a salir de eso nunca más y que me voy a quedar así para siempre. Pero entonces ahí es donde ingresamos los profesionales de la psicología, la psicoterapia, la neuropsicología, con la finalidad de desmentir primero todos esos mitos. Entonces ahí también entra la psicoeducación. O sea, le damos esa apertura al paciente, consultante, cliente, para que se acerque a nosotros y nos diga qué es lo que piensa del psicólogo, porque creo que esa es una parte muy constructivista, muy necesaria, ¿no es cierto? Partir de lo que la persona sabe, partir de lo que la persona entiende, y desde ahí, pues, si me da la apertura, yo voy introduciendo ciertos elementos para que al menos se quede con mi versión, ¿no es cierto?, mi versión de lo que es la psicología y lo que le puede ofrecer, ¿no? Entonces ahí establecemos objetivos con el paciente, es decir, qué es lo que usted necesita, ¿no es cierto?, qué es lo que usted requiere, qué es lo que le ayudaría en el problema o la dificultad que está pasando por el momento, y obviamente trazamos estrategias para ir abordando cada uno de esos problemas, cada una de esas dificultades, y ahí justamente una vez que ya se ha establecido esa relación con la persona, esa relación muy honesta, muy sincera, esa empatía, ese rapport que llamamos nosotros, entonces ahí empezamos a introducir pequeños cambios, ¿no es cierto?, siempre y cuando obviamente la persona tenga esta motivación y nos dé esa apertura para ingresar y acompañarles en ese proceso. Muy bien. Qué bien, mi querida Dianita, y de verdad lo que tú dices es muy cierto. O sea, viene dentro de la psicoeducación, yo me voy por esa parte, porque como yo te comentaba, hay mitos, ¿no?
que decían que a veces cuando estás loco vas al psicólogo, o a veces lo ven desde ese punto de vista. Entonces, qué importante lo que tú nos comentas, porque desde ese punto vamos partiendo, y que lógicamente las personas ingresan en ese tratamiento, pues en ese proceso de aceptación, porque a veces tienen mucho miedo de enfrentar sus temores, a veces existen estos mecanismos de defensa que es natural del ser humano. Porque yo te digo, la mente humana es tan compleja, tan compleja de entender, pero desde el ámbito profesional tú vas abriendo campo y vas entendiendo esa psiquis o ese inconsciente que tiene tal persona, y le vas guiando de una forma coherente, honesta. Y bueno, algo también me contabas, mi querida Dianita, que tú también eres magíster en psicoterapia, y me comentabas también un poco. Coméntanos cómo es esa parte de la psicoterapia, para que la gente conozca un poco más cómo es esa técnica, mi querida Dianita. Hablábamos, ¿no?, hace un momento que hay una parte preventiva, ¿no es cierto? Pero también es muy necesario especializarnos en el tratamiento. Entonces, la psicoterapia viene a hacer esa especialización en la terapia psicológica. Y la terapia psicológica tiene diversas corrientes, diversas ramas, ¿no es cierto? Obviamente apoyado en un fundamento filosófico, y con bastantes fundamentos de otro tipo, ¿no? Entonces, como parte de la psicoterapia, por ejemplo, en la maestría que yo elegí, me daba la posibilidad de abrirme a otros campos. Por ejemplo, campos de especialización dentro de la psicoterapia está la terapia familiar, la terapia de pareja, la terapia individual, la terapia de grupo, y creo que son formas de intervención muy efectivas. Por ejemplo, la terapia grupal es una de las ramas más interesantes, porque al paciente, cliente, consultante, le permite compartir con otras personas, ¿no es cierto?, que están pasando tal vez una dificultad similar, ¿sí? Y son intervenciones sumamente eficaces, sumamente efectivas. Por ejemplo, ustedes lo habrán escuchado en temas de adicciones, ¿sí? Porque me da la oportunidad de compartir mi experiencia, mi vivencia, mi testimonio. Entonces, no es algo perdido, ¿no es cierto? O sea, es mi experiencia al servicio de las demás personas, obviamente bajo la guía, bajo el acompañamiento de un profesional, ¿no es cierto?, que organice, que planifique los temas más relevantes, que trabaje también en rasgos de personalidad a lo mejor similares, para que sea un espacio constructivo, ¿no es cierto?, y no un espacio de choque. Entonces, por ejemplo, en mi área también algo que me ha encantado mucho es el tema de la terapia familiar. Yo trabajo bastante en este campo, porque me permite movilizarme en algo que yo considero que es sumamente necesario, es decir, la estructura básica fundamental para todo ser humano, que es la familia. Entonces, hay personas que creen más en el tema del cambio individual, y yo siento que eso es muy productivo, por ejemplo, para en tema de adultos, ¿no es cierto?, cuando ya estamos de una forma más independiente. Pero cuando podemos hacer cambios positivos dentro de la familia, y todavía hay esa oportunidad, hablando sobre todo para niños y adolescentes, entonces siento que es una de las formas de intervención más productivas, porque involucramos, ¿no es cierto? No solo vemos a este niño, a este adolescente como el problema, ¿no es cierto?, sino que todos nos sumamos y somos parte de ese cambio. Y ser terapeuta, o sea, no somos parte de la familia, ¿no es cierto?, pero somos un elemento que se integra en ese momento, somos esa herramienta para ir produciendo esos cambios, para darles ese mismo nivel de comunicación a todas las personas, y para que se pueda establecer ese diálogo, ¿no? Entonces, esa es una de las áreas que más me ha gustado, y que justamente la psicoterapia me ha permitido ingresar en ese campo. Muy bien, Diana, un asunto que yo quería, perdón, tengo una tremenda gripe desde hace 2 semanas, y me disculparán. Yo quería enfocar el asunto del tema muy recurrente de varias personas, ¿no?, desde toda edad, por la falta de empleo, otros por la falta de no poder acceder a las cosas necesarias que hay en la vida. Suelen escudarse más bien en lo que es el tema suicidio, ¿no? Una situación compleja, bastante comprometida, con muchas familias. Dice un amigo, ¿no?, reciente, que habíamos conversado, dice, si yo le vi recién, dice, no, estaba bien, pero de pronto tomó esa determinación. Lo que pasa es que estaba consumiéndose solo, y de buenas a primeras, como se dice, pues toma esa fatal decisión. Es decir, la falta de consulta profesional, la falta de un guía, la falta de tener, no sé, elementos prácticos para poder defenderse de buena forma en la vida, por más problemático que sea el asunto, ¿no? Uh-huh. Por la soledad, y puede ser por falta de trabajo, por falta de dinero. Eso conlleva mucho a una autodeterminación del ser humano para provocar una crisis interna dentro de su familia,
que desconocía de muchos aspectos. Y en este sentido, Diana, ¿tú desde qué edad consideras que la persona debe ser analizada? Así no tenga ningún inconveniente aparentemente, ¿no? Pero debe ser este tema tratado. Yo entiendo en los centros educativos, ¿no? Porque cuando yo estuve en el colegio, que son muchos años, había una materia que se llamaba psicología. No sé si sigan dando en los actuales centros educativos, que más o menos enmarcaban cosas para que nosotros tengamos conciencia de algunos aspectos que son importantes. Y más aún en estos tiempos que son difíciles, creo que es más conveniente aumentar este tipo de asignaturas, si cabe el término, como es la psicología clínica, para los estudiantes y para el público en general. Claro. Bueno, la pregunta es bastante interesante porque indistintamente de la etapa, ¿no es cierto?, de la edad que tengamos, siempre vamos a tener algún conflicto, ¿no es cierto?, puede pasar alguna crisis, algo que no esperamos, algo repentino, súbito, que puede rebasar las estrategias que tenemos, ¿sí? O sea, y creo que en la pandemia lo vimos, muchísimos niños perdieron a sus padres, ¿no? Entonces se enfrentaron a procesos de duelo que puede ser tratado en ese momento, ¿ya? Y qué mejor con la guía de un profesional, porque claro, hay duelos que se resuelven de forma natural, ¿sí? Pero hay otros que van a requerir el acompañamiento del profesional. Entonces creo que ahí los llamados a determinar, ¿no es cierto?, cuando algo va saliendo de control, es decir, cuando veo que tenía un niño que iba motivado, iba bien a la escuela, que tenía un apetito normal, energía, que socializaba, y después de eso obviamente ocurre una crisis y yo noto que todo eso se va perdiendo, y siempre es un buen momento como para considerar la opinión del profesional, ¿sí? Indistintamente de la edad, porque esto puede, por ejemplo, ocurrir a los 5 años, ¿sí? A lo mejor un niño a los 5 años, porque su hipocampo tal vez a lo mejor no se termina de desarrollar, entonces mi memoria no está tan activa, tal vez no lo voy a sentir tanto en ese momento, pero a lo mejor voy a sentir esa ausencia más adelante, ¿no es cierto?, cuando ya detecte la falta de mi familiar, por poner un ejemplo. Pero en realidad el tema de acudir a profesionales ahora es mucho más frecuente, porque no solo tenemos problemas emocionales, sino también problemas de aprendizaje, ¿sí? Entonces esa es la parte neuropsicológica que me gusta mucho, que nos permite realizar también evaluaciones de las funciones cognitivas de una forma temprana, con la finalidad de poder ir nivelando un poco esas dificultades y que luego no generen frustración en los chicos, ¿no? Y que no generen problemas y que se combinen con temas emocionales. Entonces también una edad temprana es buena para ir realizando evaluaciones de las competencias, habilidades, e irle dando el tratamiento adecuado. Muy bien. Qué importante, mi querida Diana, lo que tú nos comentas también, de la parte justamente de aprendizaje, de lo que tú dominas, que es la parte cognitiva conductual. Eso me parece muy importante, muy interesante. Y bueno, tú, desde tu campo profesional, ¿desde qué edad tú recomiendas, no sé, que alguna persona pueda asistir a la parte psicológica? Porque como te comentaba, no necesariamente uno tiene que tener algún problema grave para poderse atender con un psicólogo. Yo pienso que el psicólogo te da ciertas guías para que tú puedas encaminarte. Ahora ya te hablo más o menos desde el campo del emprendimiento, de los negocios. Muchos quizás la parte de emprender o de hacer empresas a veces es muy complicada, y a veces también uno entra en depresión porque obviamente estás bajo una presión muy alta. Pero más o menos desde tu campo profesional, ¿cuál sería, no sé, una edad óptima para que una persona pueda hacerse atender con un psicólogo? No necesariamente que esté en una situación crítica, sino más que nada, pues, más para educación, la gente comience a relacionarse ya con la parte psicológica. Bueno, siento que por la experiencia que he tenido en este momento, la adolescencia es una parte crítica, y a veces es una parte crítica por el tema que hablábamos hace un momento también de la impulsividad y llegar a temas de ideación y actos suicida, ¿no? Entonces, esa es una buena etapa. Obviamente la infancia también es muy buena, pero siento que todavía no se desarrollan conflictos, ¿no es cierto? Los conflictos, por ejemplo, que hay en la adolescencia, ya nos acercamos muchísimo más al tema de redes sociales, al tema de consumo de sustancias, temas de autoestima. O sea, se abre un abanico, ¿no es cierto?, de temas nuevos donde hay que irse integrando, donde obviamente la personalidad también va formándose, ¿no?, y de una forma un poco más definida, que tenemos que incluso ya ir acercándonos y tomar decisiones importantes, cosa que no pasa, ¿no? En la infancia todavía seguimos bajo la tutela, bajo la protección de los padres, que es lo más natural, obviamente. Entonces,
muchas de las consultas que recibo vienen ya desde la iniciativa de los adolescentes. Y les digo esto porque es muy interesante. Ya ni siquiera viene porque el papá toma la cita, sino porque el chico, la chica, le dice al papá, mira, necesito hablar con alguien, ¿sí? Necesito conversar, estoy teniendo problemas, no me siento bien, necesito que alguien me ayude. Y eso ha sido, creo yo, un progreso impresionante en nuestra cultura, porque ya ni siquiera son los padres, sino yo creo que ya son los chicos quienes también se van dando cuenta de esto. Y también creo que sí es importante el trabajo que se van haciendo dentro de las unidades educativas, ¿no? Porque se va haciendo también este tamizaje. Si bien ellos no pueden dar atención a todos los requerimientos de salud mental, pero les dan la orientación, ¿no es cierto?, de lo que deberían hacer, les dan las alternativas y entonces nos ayudan a acercarnos hacia los pacientes, ¿no? Y poderles dar esta ayuda que requieren. Una cosa que yo quería preguntarte, alguna vez le hice una interrogante, pero no me supe responder de la manera más acertada ni clara, ¿no? Diana, ¿los psicólogos o psicólogas de tu caso también tienen problemas o es que no tienen problemas? Y en el caso de tenerlos, ¿cómo resuelven? ¿Se acuden a otra especialista o a otra colega, digamos, en este caso, no? ¿O a otra colega o ustedes no se curan? Esta es una pregunta, ¿no?, que me sale de cajón porque son cosas que a uno también le vienen, ¿no? Ajá, por supuesto, y es una pregunta súper interesante porque la mayoría de personas no se interesan en nosotros como seres humanos, justamente, claro, sino como profesionales. Y evidentemente nosotros también somos seres humanos y tenemos los mismos conflictos, pasamos por las mismas crisis en las distintas etapas de la vida. Y yo creo que todo buen psicólogo tiene que hacer su proceso psicológico, ¿no? O sea, lo más pronto que pueda, involucrarse en una terapia. Y es muy sano, es muy saludable porque nosotros recibimos, ¿no es cierto?, muchos conflictos, muchos temas de crisis de otras personas. Entonces es normal, es natural que hay temas que puedan resonar con nosotros y que tal vez no sepamos qué hacer en ese momento. Entonces creo que lo que debe hacer todo ser humano es hacer una pausa, detenerse un momento, acudir a otro profesional o retomar su terapia, que mejor si es así, y dar atención primero a sus problemas, a sus dificultades, para de ahí poder dar el mejor servicio a las demás personas. Pero también hay algo súper importante que ahora se ha ido consolidando con la psicoterapia y en general con la psicología, que son espacios de supervisión. Eso quiere decir que nosotros como profesionales acudimos a otros profesionales, no necesariamente para tratar nuestros temas personales, sino para conversar sobre nuestros casos, porque puede haber momentos en los que hay determinantes sociales de la salud, por ejemplo, personas que no tienen trabajo, que viven en pobreza, que hay violencia, y definitivamente ahí nosotros también encontramos ciertas limitaciones en el campo, ¿no? Por eso siempre es muy bueno trabajar con otros profesionales de forma integral, ¿no?, con la finalidad de que se pueda dar atención a las distintas dificultades, a las distintas áreas que tiene un problema, ¿no? Entonces siempre bienvenidos en esa área son los profesionales del derecho, del trabajo social, los psiquiatras, los neurólogos, que juntos hacemos, yo creo, un trabajo sumamente integral y realmente de ayuda para las personas. Qué bien, mi querida Diana. Y justamente esa parte de la que tú me comentabas, de la parte de la contratransferencia, que bueno, ya lo vamos a definir más adelante. Y también en el segundo bloque también vamos a hablar del centro psicológico que se llama Óptimamente, acá de Diana también, que nos va a contar un poco más acerca de todo lo que es el centro psicológico, dónde están ubicados, cuáles son las especialidades que en este caso se abordan dentro de estos temas. Así que, Diana, de verdad me siento muy contento de que compartas con nosotros este programa, que disfrutes del proceso, que estés junto con nosotros, y eso es para nosotros bastante importante. Así que bueno, vamos a un corte, ya regresamos en el segundo bloque, vamos a hablar de estos temas importantes, y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse por Facebook Live. Muchas gracias. Hola amigos, mi nombre es Diana Álvarez Gutiérrez, soy psicóloga clínica, magíster en psicoterapia. Dirijo el Centro Psicológico y de Fisioterapia Óptimamente, y el día de hoy quiero hacerte una cordial invitación para este lunes 1 de agosto a una espectacular entrevista bajo la conducción de Cristian Llanes en el programa Juntos a Emprender, por la señal de Radio TV Solidaridad, por Facebook Live a la 1 p.m. Te esperamos, no te lo puedes perder.
Buenos días a todos. Quiero empezar primero agradeciendo a Dios que nos permite estar aquí. Agradecer a los pastores, a los líderes, al pastor Pablo, y he dejado para el último la persona más especial, la señora embajadora de Bolivia, que es un honor que esté aquí en Colta. Vamos a darle un caluroso aplauso. Gracias por estar aquí. Sé que la señora embajadora, igual que todas las personas que hacemos la Fundación Vista para Todos, salimos aproximadamente 4:30 de la mañana de la ciudad de Quito para poder estar junto a ustedes. Cuando se tiene voluntad, se lo hace de corazón. Qué gusto el verles a los niños con sus pelotas. No hace falta que sea Navidad, no hace falta que sea el Día del Niño. Cuando hay voluntad, se lo tiene y se lo hace. Como decía mi mamacita, mi papacito, la palabra de cada persona vale más que cualquier notaría. Y así lo hicimos. Nos pusimos de acuerdo una mañana con el pastor Pablo, con Machi Pedro, para fijar una fecha y poder estar aquí y entregar, se ha planificado para hoy entregar 800 lentes. Eso es lo que venimos trayendo. Se ha venido este día para entregar audífonos a las personas que nos escuchan, para entregar bastones a las personas que no pueden caminar. Este es un trabajo que lo venimos haciendo desde hace 33 años. Nuestro fuerte, nuestro nombre es Fundación Vista para Todos. Para todos nuestra solidaridad, una misión, un país, una esperanza, nuestro esfuerzo por... Quisiera empezar agradeciendo a Dios que nos permite estar aquí y quisiera pedirles un caluroso aplauso para cada uno de ustedes por haber venido acá. Eso es para ustedes. Ustedes se merecen ese caluroso aplauso. Mi nombre es Diego Benítez, soy el presidente de la Fundación Vista para Todos. Hemos venido haciendo este trabajo por 33 años en el Ecuador. Gracias a Dios que estamos vivos. Luego de una pandemia tan grande, tenemos muy duras lecciones. Qué bueno que ya podamos en ciertos espacios quitarnos la mascarilla. Yo empecé esta jornada dándoles una mascarilla, porque cuando estamos con mucha gente tenemos que cuidarnos. Si ustedes se cuidan, están cuidando a su familia, están cuidando a su sector, están cuidando ustedes mismos. Esa es la idea. Muchas lecciones nos ha dejado este COVID, pero la más importante es que nosotros sabemos con quién contar. Sabemos quiénes son nuestros verdaderos amigos, nuestros verdaderos vecinos, nuestra verdadera familia. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos encerrados, así hubiésemos tenido dinero, no había dónde comprar nada. Pero todos estábamos sin dinero. Teníamos para la sopita de fideo, pero no había para papas. Había para arroz, pero no había para acompañado. Eso nos pasó absolutamente a todos. Y por eso nos hemos reunido y hacemos alianzas estratégicas, en este caso con FED por la leche, con Gustavo Albuja y con muchas instituciones en el Ecuador. Este es un día especial para lo así, pero hay cosas positivas. Esto es una de las cosas positivas. Qué bueno adelantarnos unos días al Día del Niño, poderles festejar esta mañana a los niños con un presente, con una pelotita. Que Dios les bendiga. Ese es el presente y es el futuro de nuestro país. Y para ustedes se ha planificado hacerles el chequeo. Se van a chequear en este lado, a mi lado izquierdo. Se chequean ahí y luego pasan a la mesa de acá a recibir sus lentes. Esto no tiene absolutamente ningún costo. Este es un trabajo de 33 años que venimos haciendo nosotros.
Sintoniza nuestra programación en vivo a través de www.radiosolidaridad.com. Fin del espacio publicitario. Bueno, y estamos de vuelta con mi queridísima Diana Álvarez, que nos está visitando en este hermoso programa en Juntos de Emprender, junto también con Armando Bisuete, que estamos compartiendo pues un tema bastante interesante como la psicología. Antes que nada, pues quiero mandar saludos a la gente que se está conectando por Facebook Live, principalmente Andreita Jacome nos dice saludos, Cris, Armando y doctora, bendiciones. Muchísimas gracias, Andreita, que nos ves desde el Valle de los Chillos, desde Sangolquí. También tenemos a Jefferson Uchiña, que nos dice felicidades por tan interesante e importante programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Jefferson, por conectarte por la señal de Radio TV Solidaridad. Y bueno, Diana, de verdad es un tema bastante interesante la cuestión de la psicología. Y pues nos comentes también un poco acerca del centro que tú justamente estás desenvolviendo en lo que es óptimamente. Coméntanos un poco más del centro, cuáles son las especialidades que tú atiendes, toda la parte del emprendimiento también, cómo tú fuiste diseñando todo este proyecto que ahora ya es una realidad, que tú me contabas justamente esa parte, que la gente también conozca un poco más acerca de lo que tú realizas, mi querida Diana. Claro que sí. Óptimamente nació en el año 2019, justamente pensando en que sería muy importante dar atención. No solo de forma preventiva, ¿no? Sino también ya a nivel de tratamiento. Y algo que me gustaba a mí mucho siempre es la psicoterapia. Creo que desde que me gradué encontré mucha congruencia, que es lo que decía, en dar ese acompañamiento, ese apoyo a las personas en los distintos problemas de salud mental. Entonces, empezamos este proyecto. Obviamente es algo que yo inicié sola en un principio, con la finalidad de, obviamente, también tener mis primeras experiencias, porque obviamente yo tenía experiencias anteriores en tema de pasantías o voluntariados. Obviamente también el tema del trabajo siempre ha sido un poco complicado, ¿no? Porque la oferta laboral no era en ese entonces tan amplia, ¿no? Para psicólogos clínicos. Entonces creo que de ahí surge esa motivación del emprendimiento, de tener un espacio que sea propio, ir avanzando poco a poco y hacerlo desde lo que sé hacer, ¿no? Desde mi profesión y creo que también desde mis habilidades y de mis competencias. Entonces, obviamente avanzamos de a poquito. Inicié yo exclusivamente, pero luego lo fuimos complementando con otros profesionales. Como yo te comentaba, más que nada lo que hacemos es un trabajo de coworking. Es decir, el resto de profesionales lo que pueden tener también su marca, pueden tener igual sus logos, sus distintivos, y yo les facilito ese espacio, ¿no es cierto? Les facilito uno de los consultorios que tenemos con la finalidad de que ellos puedan dar esta atención, porque dentro del proceso de pandemia también me di cuenta de eso, que muchas personas, muchos colegas no tenían esta oportunidad de mantener un arriendo, ¿sí? O sea, porque era algo muy costoso, algo que también a veces puede ser incierto, porque sí, cuando estás en la consulta privada hay momentos en los que tienes pacientes de forma continua, pero también puedes tener un poco temporadas bajas, ¿no? Obviamente el tema de administrar también e irte organizando con el tiempo te da esta experiencia, ¿no es cierto?, para poder ir afrontando esas temporadas, sobre todo en los temas sociales, políticos, económicos de nuestro país, que en esta temporada han sido muchos altos y bajos. Entonces al emprendedor esa es la tarea, ¿no es cierto?, sobrevivir y sobrellevar todas estas circunstancias, pero por ninguna circunstancia dejar caer tu emprendimiento, tu negocio, ¿no? Entonces estos profesionales, ahora son 5 profesionales más o menos que nos van acompañando en este proceso. También tenemos la parte de fisioterapia, ¿sí?, que creo que ha sido una parte muy complementaria, sobre todo por el otro enfoque que yo tengo, que es la neuropsicología, que implica la rehabilitación de funciones cognitivas y muchas veces también implica el tema de la rehabilitación física, porque una de las cosas también muy frecuentes dentro de nuestro país son los accidentes de tránsito que nos dejan traumatismos cráneoencefálicos, muchísimas cosas, ¿no? Entonces se vuelve súper necesario el dar esta atención integral. Ya desde la parte de psicología, pues las áreas en las que damos atención es psicoterapia familiar, psicoterapia grupal, psicoterapia individual,
individual, dentro de la psicoterapia individual, principalmente problemas de ansiedad, depresión, estrés, trastornos de personalidad, trastornos obsesivo-compulsivos. También desde la parte de la neuropsicología, lo que es la evaluación de problemas o dificultades de aprendizaje o cognitivos, ya sea para niños, para adolescentes, adultos. Y también algo que ha ido surgiendo poco a poco es el tema de desarrollar capacitaciones, es decir, talleres a instituciones o a unidades educativas, más que todo particulares, en temas de autoestima, de habilidades sociales, de comunicación efectiva, ¿no? En los casos que se vuelven más necesarios. Una cosa que también quería yo abordar, Diana, y también a Cristian, ¿no? En este tema que es muy importante, interesante y que debe ser tomado muy en cuenta por ustedes, amigos televidentes y oyentes de Radio y Televisión Solidaridad, de nuestro programa Juntos Emprender, es cómo se enfoca, digamos, de una manera completa, ¿no? Del servicio que ustedes ofrecen, de tu centro de... en este caso como emprendimiento es muy satisfactorio, pues la gente ya conoce y puede acudir y ahí entonces no hay ningún inconveniente. Yo lo que te decía, Diana, antes de irnos a la pausa, conversábamos extra micrófono, en el sentido de que hay gente que nos caracterizamos, unos con mayor temperamento, mediano y menor temperamento, ¿no? Menor, mayor, templado, como se dice en cuanto al tema de caracteres. Es lo mismo atender a una persona o personas de este tipo de ánimo que tiene, es decir, de la cualidad de cada una de las personas, porque dicen que un temperamental es muy difícil para dominar y para poder enfocarle de lo que es un tratamiento psicológico, más no para una persona que sí necesita y se dice que es la persona más débil. ¿Hay algo de esto de cierto? Y también la segunda, para redondear precisamente esta situación, si tu centro de emprendimiento también utiliza la hipnosis o la hipnosis más bien, en este caso, para poder ayudar a los futuros pacientes. Ya. Ok, en relación a la primera pregunta, partamos del tema de la hipnosis más bien. Creo que es un tema interesante porque es una de las intervenciones que suele llamar mucho más la atención. En este caso, yo no suelo trabajar con hipnosis porque un poco mido el tema del beneficio que puede tener y también los riesgos, ¿no? Que se presentan en ese sentido. Lo que sucede es que a veces implica intervenciones, ¿no? Que como que pueden influir en el tema de la conciencia de la persona, es decir, el estado de conciencia. Obviamente hay otro tipo de intervenciones que ahora ya son mucho más actualizadas y que no requieren esa influencia. Sin embargo, hay otro tipo de terapias, por ejemplo, en las que yo más me especializo, que es la terapia cognitivo-conductual o las terapias en general de tercera generación o contextuales, que abordan de forma integral las dificultades del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que también algo importante es que genere esa motivación, ese trabajo consciente de la persona, sin la necesidad de que yo tenga que influir de forma secundaria, porque yo dentro de la línea que sigo, soy una acompañante del proceso, ¿no es cierto? Ayudo a detectar las dificultades y también le ayudo a encontrar a la persona ciertas herramientas, ¿no es cierto? O sea, le puedo ayudar con herramientas, pero a la larga la persona es quien decide, ¿sí? O sea, entonces es la o el protagonista de su proceso, y creo que para mí eso es muy importante porque así empoderas también al paciente y le das también ese rol importante. Entonces, con otro tipo de intervenciones a veces el paciente tiene este rol mucho más pasivo, ¿sí? Entonces siento que se puede tergiversar un poco la intervención, y a veces el tema de usar terapias validadas y también que tengan un poco más del tema de la evidencia siempre es mucho más conveniente, incluso para darle la calidad al paciente, que yo pueda decir definitivamente esto ha sido probado, hay estudios, hay investigaciones, entonces yo puedo abordar su problema, su dificultad desde esto que han venido trabajando diversos investigadores en distintas etapas, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, ¿cuál era? Perdón. Del asunto temperamental, ¿no? Decíamos las personas más temperamentales o menos temperamentales. Aduciendo una cosa que me acordaba recientemente porque un amigo me decía, no es lo mismo carácter que temperamento. ¿Así es? ¿Eso no? Así más claro. Exactamente. El temperamento es algo inicial, ¿no es cierto? O sea, yo creo que desde la infancia pasamos por el tema del temperamento. Es algo que definitivamente vas construyendo en el proceso, ¿sí? Hay muchos tipos de temperamentos que se van consolidando y es normal porque vas experimentando ciertas circunstancias que te permiten
en que tus emociones, tal vez en ese primer contacto con tus emociones. Entonces, la primera vez que experimentas tristeza probablemente sea algo muy intenso, ¿no es cierto? O enojo, irritabilidad. Pero el carácter es algo que ya se va consolidando con el tiempo, ¿sí? Es algo que poco a poco ya va a ser una de las bases de tu personalidad. Entonces, el temperamento está ahí por un momento, ¿no es cierto? Incluso tómalo como un momento de prueba, ¿no es cierto? Para que tú experimentes con tus emociones. Pero el carácter es lo que ya va quedando. Y tu carácter es un poco más, digamos, ese sí es moldeable, ¿no es cierto? Entonces, porque el temperamento puede ser abrupto, ¿sí? Pero tu carácter tú ya lo vas delimitando, ¿no es cierto? Con tu gestión de emociones y en función al contexto y a las situaciones que van pasando. Entonces, me hablabas del tema de trabajar, ¿no? Con los pacientes en función a esto. Entonces, el tema del carácter lo que permite es que poco a poco también vayamos encontrándonos con rasgos de personalidad, ¿sí? Entonces, muchas personas a veces se asustan y ustedes habrán escuchado, porque ahora en esta temporada todo el mundo, o todos los hombres o mujeres son narcisistas, ¿sí? Entonces, eso es un grave error que se comete justamente porque estamos etiquetando de una forma muy arbitraria a las personas, porque pueden tener este tipo de rasgos, ¿sí? Entonces, es importante que poco a poco se vayan trabajando dentro de terapia, ¿sí? Es importante, es necesario que vayamos encontrando estas situaciones que son difíciles, ¿no es cierto?, que van causando problemas o dificultades, y entonces las vayamos flexibilizando. Y bueno, Dianita, hay una pregunta que nos están haciendo acá desde estudios. Me comentaban si el carácter es hereditario. ¿Tú crees que se heredita el carácter? O sea, ¿es algo hereditario realmente o eso ya viene incorporado en cada persona? Yo siento que más allá de lo hereditario, yo creo que es un tema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros replicamos son las que vemos en nuestra familia, ¿sí? Entonces, el momento en que nosotros vamos siendo educados bajo un estilo, ¿no es cierto?, un estilo de crianza, entonces vamos adaptando ciertos comportamientos, ciertas conductas. Por ejemplo, hay personas que son muy irritables ante un conflicto, ¿no es cierto? Entonces, cuando un niño va absorbiendo eso, probablemente cuando empiece a tener sus primeros conflictos con compañeritos o en otros contextos, entonces va a reaccionar de una forma irritable también, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros lo vayamos aprendiendo. Pero toma en cuenta que lo interesante es que así como lo aprendes, lo puedes desaprender, pero es necesario que sientas que no es la forma adecuada de relacionarte. Entonces, cuando tú te das cuenta que ese carácter que tú tienes no te ayuda, ¿sí?, a mantener relaciones positivas, saludables, a generar vínculos adecuados, entonces yo creo que ahí encuentras esa motivación para querer flexibilizarlo y, como les decía, ahí entra la terapia, ayudarte a encontrar estrategias para que puedas ir flexibilizando. No se trata de cambiar, ¿no es cierto?, tu personalidad ni de transformarte en alguien quien no eres, ¿no es cierto?, sino que la base que tú tienes la hagamos adaptativa. Una situación antes de terminar, porque estamos, me parece, ya sobre la hora, mi querida Diana y también Cristian, sobre este asunto que acaba de darnos Franklin, precisamente en lo que estábamos leyendo sobre la inquietud de nuestros amigos televidentes, si es hereditario o no. Te comento, no, en el plano familiar he tenido abuelos, padres de un carácter fuerte, ¿no?, fuertísimo, en donde ha predominado prácticamente la disciplina, no sé, el régimen militar, pero indiscutiblemente han sido factores que de pronto han ayudado a nuestra formación, aunque lo tomemos de otra forma, pero ya en estas instancias de la vida, nosotros cuando tenemos hijos, sabemos transmitir de la mejor manera y ha sido necesario. No sé si la forma adecuada, no sé si antes, hablemos de 50, 60 años atrás, había algo de psicología para poder inculcar en nuestros antepasados, para que sea un poquito menos, ¿no?, de lo que era el grado de cómo enseñarnos, de cómo poder engancharnos de mejor manera para cumplir con los deberes de la vida sin necesidad de un garrote o de lo que sea para poder hacer cumplir nuestros deberes, nuestros derechos y toda la cuestión. Bueno, ahora en realidad lo que se maneja es un tema más de crianza positiva, ¿sí? O parentalidad positiva, que también se conoce, pero eso también implica el que los padres ahora nos consultan un poco más, ¿no es cierto?, también como profesionales y traen los problemas que están presentando sus hijos. Entonces, una de las estrategias que sí, o sea, se maneja desde los años 50, se empieza a manejar, es el tema de las terapias conductuales principalmente. Entonces, las terapias conductuales te ayudan a ir modificando esos patrones comportamentales, esos patrones de conducta, con la finalidad de que la conducta sea un poquito más adaptativa. Perfecto, mi querida Dianita, de verdad ha sido un programa muy, muy interesante desde el ámbito psicológico, desde el área del emprendimiento.
porque te comento que el programa Juntos Emprender, como la palabra lo dice, pues estamos emprendiendo juntos, y que tú también tienes tu forma, en este caso, de emprendimiento, desde la parte psicológica, la parte de terapias. Lógicamente vas tú también creciendo en ese ámbito. Y bueno, también contarle a toda la gente que tenemos un gran auspiciante como es Plus Medical. Yo te digo, Dianita, lamentablemente la cuestión del IES ha sido muy deficiente. Esperemos que cambie la situación, pues muchas de las personas que están afiliados al IES pues aportan mensualmente, sean voluntarios o sea de empresas. Está pasando por una crisis y pues a veces sacar una cita es muy complicada, a veces ya se demora mucho tiempo sacar una cita en medicina general, en ginecología, en diferentes especialidades. Pues te digo que tenemos la solución con uno de nuestros grandes auspiciantes que pues junto con nosotros está de la mano, que es Plus Medical, en cual te da también y te brinda lo que son planes individuales, planes masivos a precios sumamente accesibles para todas las personas que deseen conocer un poco más acerca de estos planes. Se comunican directamente con el programa Juntos Emprender o directamente a los números 0986 82 58 59. Y bueno, Dianita, por cuestión tiempo, pues de parte de Radio TV Solidaridad, déjame decirte que principalmente todos nuestros invitados que vienen al programa siempre se llevan un reconocimiento por el hecho de que tú estés aquí y motivándote a que sigas adelante con esa grande, pues con todo lo que tú tienes para brindar, para lo que es óptimamente, para lo que es la parte psicológica, mi querida Dianita. Pues de parte de Radio TV Solidaridad también te queremos entregar un reconocimiento y aparte y adicional también déjame entregarte de parte también de uno de nuestros auspiciantes que es Plus Medical. También te hace pues partícipe de uno de sus cupos promocionales para que ingreses a un excelente beneficio. De parte de Radio TV Solidaridad, pues mi querida Dianita, queremos hacerte entrega de este reconocimiento y que sigas adelante con todo lo hermoso que tienes para dar. Y bueno, de parte de nosotros y de Armando también te damos entrega del certificado de reconocimiento y adicional también algo de parte de nuestro auspiciante Plus Medical. Muchísimas gracias, Cristi. Un aplauso. Gracias. Qué lindo, muy amables. Qué gusto para mí compartir con ustedes en este espacio. Qué bien, mi querida Dianita. Unas palabras que quieras decir a toda la gente que nos está viendo. Bueno, sí, primero muchísimas gracias por este espacio, pero también invitar a todas las personas que nos ven a acudir siempre a un profesional de la salud mental cuando sientan esta necesidad, esta dificultad, que nosotros estamos siempre gustosos de poderles dar el mejor acompañamiento posible y obviamente saben que dentro de esas opciones pueden contar con Óptimamente. Los problemas se pueden alejar, se pueden solucionar, ¿no? Siempre que se acuda a un entendido, a un profesional, en este caso como es la psicoterapia y también en este caso con una psicóloga o un psicólogo. Entonces la mejor manera de resolver la tenemos con Diana y muchos profesionales que están esperando por ustedes para que nuestra vida sea lo más normal posible y que la gente, a pesar de las dificultades sociales, económicas y de toda índola, les llevemos de la mejor manera de aquí en adelante. Claro. Así es, mi querida Dianita. ¿Y en qué redes o dónde se pueden comunicar contigo? ¿A qué redes sociales se comunican? ¿En qué parte queda el centro Óptimamente? Para que si la gente está interesada en acudir al centro, también buscar tu ayuda, también se puedan conectar por redes sociales. Físicamente nos pueden encontrar al norte de Quito, en el barrio La Kennedy, en las calles José María Vidarroe 669 y Gonzalo Saldumbide. También ofrecemos psicoterapia online, si es que obviamente hay dificultades de tiempo para trasladarse. Y en redes sociales nos pueden encontrar como Centro Psicológico y de Fisioterapia Óptimamente en Facebook o en Instagram como psicóloga Diana Álvarez. Yo vivo por La Kennedy, a ver, me dices la Bustamante y la otra. No, José María Vidarroe y Gonzalo Saldumbide. Saldumbide, la Villarreal no le ubico, o será alguna transversal, pero por ahí estaremos visitante algún por momento, supuesto. Entonces para digamos, asistirnos, ¿no? Porque es muy importante también salir adelante, no necesariamente tenemos que estar mal para asistir a un psicólogo, sino siempre estamos ahí conectados a nivel profesional para nuestro trabajo, que debemos estar lo más lúcido posible para brindarles un programa de lo mejor, como siempre estila Emprender Juntos o Juntos Emprender. Así es, mi querido Armando, pues yo les quiero agradecer tanto, Dianita, pues a toda la gente que nos está viendo, pues ese mensaje positivo, ¿no? Que pues no necesariamente tienes que estar loco para ir a un psicólogo, sino que hazte atender, es muy importante la parte profesional y tenemos aquí una excelente pues profesional como es Dianita Álvarez que pues estará atenta a todo lo que ustedes nos tengan que decir.
Y nada, pues muchísimas gracias a todos ustedes, la gente que se ha conectado por Facebook Live. No se olviden de conectarse siempre por la señal de Radio TV Solidaridad. Salimos los días lunes y miércoles de 1 a 2 de la tarde. Pues ya estaremos compartiendo también con otro espectacular invitado junto con nosotros y mandando siempre ese mensaje de positivismo. Agradecer antes que nada también a la gente que nos hace controles, a la gente, a las personas que están tras cámaras también. Un fuerte abrazo también a Franklin Mena y también a Gaby Cifuentes, que están siempre tras cámaras. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Y también allá, pues me saluda también mi prima, a mi queridísima Gaby Llanes, que ya se viene en su siguiente programa. Pues nada, con nosotros hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Que pasen bien. Sintoniza nuestra programación en vivo a través de www.radiosolidaridad.com.